Bien. Bien, estimados amigos, siguiendo con el programa, ya está en sala nuestro siguiente expositor y un poco que va a tocar los temas que había indicado nuestra colega Cintia. Ya está Luis ahí, Luis Adolfo Ruiz Cornejo, quien estoy seguro que les va a gustar su presentación sobre temas que ha indicado Cintia. Bien, voy a presentar a Luis Adolfo Ruiz Cornejo, quien nos va a tocar el día de hoy transformación financiera en auditoría y compliance. Estoy seguro que será del agrado de todos ustedes. Y voy a leer brevemente su currículo vitae, que es bastante extenso. Es un contador público certificado por ACA, con más de 20 años de experiencia en el área financiera y especialista en transformación financiera, adopción de NIF, mejora de procesos e implementación de controles bajo normas SOC y de procesos de IPO. Cuenta también con una certificación en innovación digital para finanzas. Ha estudiado también en Ernst Young, ha sido gerente en Alicor y actualmente es socio de Compliance and Finance Solution. Es un proyecto de compañía de iniciativa propia donde ofrece soluciones de consultoría en la nube para mejorar la automatización de procesos financieros, contabilidad continua, gestión de tesorería y cumplimiento de regulaciones. Sin más preámbulos, Luis, te cedo el micro para que puedas desarrollar tu presentación. Muchas gracias, Luis. Es un gusto y muchas gracias por la presentación. Espero que esta hora de conferencia en la cual les voy a presentar ciertos temas, no quiero decir nuevos, sino más bien temas que les cuento mi experiencia. Muchos de nosotros lo hemos de repente aprendido, lo hemos vivido como experiencia, ¿no? Pero hoy en día, más que una experiencia vivida, más que un proyecto ejecutado, yo creo que ya es una nueva forma de vivir, de trabajar, y en la cual todos los profesionales financieros, ¿no? Llámense contadores, auditores, tesoreros, todo aquel profesional del mundo de las finanzas debe adaptarse y adoptarlo, ¿no? Porque es un tema relacionado con la sobrevivencia profesional de cada uno de nosotros, ¿no? Esta nueva forma bajo la cual debemos adaptarnos es el patrón que va a estar gobernando en las siguientes 2 décadas, por lo menos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy por los 40 años, así que por lo menos creo que hasta mi retiro voy a, voy a estar vamos a estar todos estos con este tipo de cambios, ¿no? Bien, antes que nada, en primer lugar, feliz Día del Auditor. Este es un año típico. ¿Y por qué la imagen? ¿No? Estaba buscando cuál era la imagen apropiada para darles el feliz día a los auditores en su día. Y había imágenes con bastantes files, con bastantes papeles, ¿no? Que es lo que, digamos, es la percepción habitual del auditor, ¿no? Pero digamos que un sueño nuestro, un sueño, cuando digo nuestro, tanto de ustedes como mío y todos los que estamos en esta sala y todos los profesionales de las finanzas y los auditores especialmente, es que el proceso de auditoría sea como la imagen, ¿no? Sea el apretar un botón y el obtener ya muchas fuentes de, de información, datos, procesos que hoy en día pueden ser manuales o semiautomáticos, y qué alegría sería, ¿no? Y es el sueño de todos, que lo tengamos eh, apretando un botón, ¿no? Y yo creo que a eso vamos a llegar, ¿no? Pero para llegar a eso, para llegar a apretar el botón, la intención de esta sesión
¿no? Es no decirles cómo apretar el botón, porque creo que el apretar el botón es lo más fácil, y esa es la parte final de todo este largo camino, sino la intención de esta hora, de esta exposición que les voy a brindar, es que todos tengamos una hoja de ruta en el camino a seguir en el mundo tecnológico desde cada una de nuestras posiciones como profesionales financieros, especialmente aquellos que nos dedicamos a los temas de auditoría, cumplimiento, y a partir de ello, de brindarles este camino a seguir, esta hoja de ruta desde mi modesto punto de vista, estar listos para lo que se viene, ¿correcto? Yo invito a todos ustedes a que, si es que no nos hemos iniciado en el camino de la transformación financiera, ahora vamos a ver por qué le llamo transformación financiera, y más que referirme al término de transformación digital, eh, es, es que todos sigamos estas recomendaciones que yo les puedo brindar, y de acuerdo a este inicio, a este punto, este punto de partida, yo creo que podamos desarrollarnos cada uno de acuerdo a las expectativas, a las líneas de carrera que uno tiene, a los procesos que se nos vienen en curso, procesos de auditoría, con un nuevo panorama, una nueva vista, ¿no? Y yo creo que este año estamos muy desgastados por el COVID, por la pandemia, pero ese desgaste lo debemos transformar en nuevas oportunidades que las tenemos, yo creo que las tenemos más cerca, muy cercanas a lo que nosotros creemos, ¿correcto? Bien, la agenda, en primer lugar, vamos a dedicar unos minutos al entorno digital en la actualidad. Voy a demorarme muy poquito en el punto 2 de lo que es transformación digital, solamente como para darles un pequeño panorama. Este año he visto en LinkedIn, en redes sociales, han habido muchas conferencias, muchas presentaciones, cursos relacionadas a lo que es la transformación digital. Yo no soy un experto en temas de transformación digital, pero sí pretendo detallarles y brindarles un mayor panorama en los puntos 3 y 4 de aquellos que sí yo creo que verdaderamente nos interesa, y es el foco de nuestra profesión, ¿no? Como auditores, que son los puntos de transformación financiera y un nuevo modelo de auditoría y compliance, cumplimiento, que según mi modesto punto de vista, son patrones, son modelos de trabajo de auditoría y compliance que en compañías de Estados Unidos, Europa, Rusia, Japón, ya se están aplicando de forma incipiente, pero en algún momento vamos a estar nosotros, incluyendo el Perú, vamos a estar dentro de este boom, y lo que hoy día presento como una posible novedad, yo creo que ya dentro del corto plazo o mediano plazo no va a ser novedad, ¿no? Bien, el entorno digital en la actualidad. Un poco, estas son estadísticas obtenidas frescas prácticamente del último mes, en octubre del 2020, y publicadas en noviembre del presente año. Somos casi 8 billones de habitantes en el mundo. De los 8 billones de habitantes en el mundo, 5 billones, el 67%, ¿no? Tiene un teléfono celular. El 60% de la población mundial tiene acceso a Internet, y si hablamos de redes sociales, la penetración de las redes sociales a nivel mundial va por el orden, por cifras un poco mayores al 50%, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Que el mundo cada día se está elevando sus niveles de digitalización y el uso no solamente de dispositivos digitales, sino también está intensificando el uso del Internet y de redes sociales, ¿no? Esto es, de repente, no es nada nuevo lo que yo estoy diciendo, pero siempre es bueno saber cuál es el grado de avance que tenemos en cuanto a digitalización a la fecha, ¿no? Y las tasas de crecimiento a nivel de digitalización en cuanto a uso de equipos, uso de internet, uso de redes sociales, van entre el 2, el 7 y el 12%. ¿Qué quiere decir? Que este fenómeno de la digitalización, ¿no? Va a seguir creciendo, ¿no? ¿Y cuándo va a ser el límite? Cuando tengamos a una población mundial totalmente digitalizada o en ratios o porcentajes cercanos al 100%, ¿correcto? Entonces, el crecimiento de la digitalización va a continuar, digamos, en alza en los siguientes años, ¿no? A partir del uso no solo de dispositivos, el acceso al Internet y el uso con mayor intensividad de las redes sociales. Pasemos a Perú. En el Perú estamos muy cercanos a los 33 millones de población, más del 100% en promedio de los habitantes estadísticamente dispone de un teléfono celular. La penetración del Internet está en tasas mayores al 70%, y de igual forma el uso de redes sociales, ¿correcto? ¿Cuál es el límite? Como les digo, es que estemos en tasas cercanas al 100%, entre 90 y 100%, ¿no? Entonces todavía tenemos un largo tramo en el Perú por crecer en cuanto al uso de dispositivos, al acceso al Internet y al uso de redes sociales. Pasa a la siguiente gráfica. Y bueno, estamos creciendo, bueno, en las tasas de crecimiento en este caso, de conexiones de celular, hubo una baja. Estamos viendo, me olvidé decirles, estas estadísticas están referidas al año de enero 2020, en comparación con el enero del 2019. La próxima encuesta y sus resultados se publicarán en enero de 2021, ya estamos cerca. El uso de Internet no creció prácticamente en el 2019, ¿no? Y lo que sí creció fue el uso de redes sociales en tasas alrededor del 5%. También tenemos aquí, ¿no? Como hemos visto, un largo tramo por crecer en cuanto al uso de dispositivos, uso de digitales, uso de Internet y uso de redes sociales. ¿Sí? Pero alguien dirá, oye, nos hemos estancado. Y para ello he utilizado un indicador que es referencial, que es el del comercio electrónico. ¿Cómo estamos en cuanto a crecimiento de comercio electrónico en el último año? A enero, ¿no? Este cuadro nos muestra los ratios de la inclusión financiera de la población del Perú, en la cual estamos en tasas muy bajas, menores al 50%, de que la población esté incluida financieramente, ya sea a través de una cuenta en un banco, en la que les dispongan, o utilizando una tarjeta de crédito, o utilizando moneda en su billetera electrónica en el celular, o haciendo compras por internet. Y por el otro lado, el uso entre hombres y mujeres de tarjetas de crédito, y de igual forma el uso de tarjetas de crédito haciendo transacciones electrónicas
y distinguido entre hombres y mujeres. Entonces, estamos en porcentajes menores al 50% de la población que no está incluida financieramente en nuestro país. Entonces, ¿qué nos dice estos porcentajes que son muy bajos? Nos dicen que en algún momento, ¿no?, en el corto plazo, es lo más probable, debería estallar el boom de la digitalización y de la inclusión financiera de la población del Perú, ¿no? Hay algunos hechos que ya los hemos visto este año, en los cuales la pandemia, el COVID-19, a gran parte de la población la ha obligado a digitalizarse y a incluirse financieramente, ¿no? Un hecho puntual es el pago de los bonos de ayuda para efectos de la pandemia COVID-19, ¿no? El gobierno peruano se dio con la sorpresa de que tenía que pagar el bono, pero gran parte de los beneficiarios del bono o no disponía de una cuenta bancaria o no disponía de una conexión celular para poder hacer la gestión de trámite de reclamo del bono, ¿correcto? O de cobro del bono, ¿correcto? Entonces, todos esos indicadores, ¿no?, que nos están llevando de manera forzosa a acelerar nuestra inclusión financiera, ¿no? No solamente a través del pago de los bonos de pandemia, sino también muchos de nosotros nos hemos visto forzados a incluirnos financieramente al hacer en este año compras por internet, a no poder salir de nuestras casas, y cuando hablamos de compras por internet estamos hablando en muchos casos de lo más básico, ¿no? Comprar alimentos por internet, comprar medicinas por internet, ¿no? Y no lo usualmente que hasta el año pasado era, digamos, lo usual como que comprar por internet, ¿no? De repente comprar artefactos por internet, comprar algo de moda, comprar artículos para la casa, todo ello que hasta el año pasado parecía suntuoso en cuanto al uso y compras del internet, este año se volvió como una actividad en muchos casos de primera necesidad, ¿correcto? Entonces, nuevamente, ese acelerador para el mundo digital lo hemos encontrado en este año a través de la pandemia, ¿no? Solamente para reafirmar la idea, tenemos montos de comercialización electrónica por categoría que hasta el momento son muy bajos. Si ustedes se dan cuenta, lo más alto está entre lo que es la compra hasta el año pasado por alrededor de 500 millones de dólares de moda, artículos de vestir y belleza, también tenemos artículos electrónicos, ¿no? No llegamos ni siquiera a los 700 millones de dólares, ¿no? Y es aquí donde esta categoría tiene una explosión por, que se avecina, ¿no? Las estadísticas de este año van a ser yo creo que van a duplicar a lo que se muestra en esta diapositiva con respecto al 2019. Y entonces, a partir de ahí, de tener montos de comercialización electrónica muy incipientes, la oportunidad de crecimiento para el Perú es inmensa, ¿no? Somos un mercado emergente, estamos en continuo crecimiento, ¿no? Yo creo que el único desacelerador del crecimiento, más allá de la pandemia, yo creo que es el tema siempre de la inestabilidad política, pero a pesar de ello, las perspectivas de crecimiento siempre son positivas en cuanto al Perú, ¿no? Exceptuando el tema político,
el cual hemos vivido y también de forma inesperada, al igual que la pandemia, ¿no? Entonces, y bueno, los crecimientos en el último año estuvieron por tasas mayores al 10%, ¿no? Fíjense aquí que estas tasas de crecimiento por cada uno de los sectores en el comercio electrónico mayores al 10%, fueron mucho más agresivas que el crecimiento que tuvo el país. Que el último año la tasa de crecimiento del PBI estuvo por el entre 2 y 2,5%, ¿no? Aquí el acelerador en el comercio electrónico va por tasas muy agresivas, más allá del 10%, siendo aún un mercado incipiente, digámoslo así, ¿no? Entonces, valga la reflexión final de acuerdo a estadística mostrada, si todo el mundo y el país, de acuerdo a estas estadísticas que les he mostrado, apunta hacia la digitalización, ¿por qué no el profesional financiero? ¿Correcto? Inevitablemente, es una ola que nos va a coger a todos, así no querramos. Y si esa ola ya sabemos que es la que nos va a coger, ¿no? Lo mejor es estar prevenidos, estar bien parados y que esta ola no nos coja y nos revuelque, ¿no? Yo creo que estamos en el momento oportuno para, para que esta ola de la digitalización, la transformación digital, la transformación financiera, nos coja bien parados, pero más que como un tema de salvavidas, yo creo que tenemos nosotros todo ese background, toda esa fortaleza profesional a nivel de experiencia, a nivel de conocimientos, y solamente creo que nos falta un poquito para llegar a ese nivel óptimo que todos deseamos y se los voy a mostrar más adelante, ¿correcto? Y de acuerdo a esto, tenemos el profesional financiero tiene ciertos desafíos, ¿correcto? Lo que les estoy mostrando es, lo que les voy a mostrar a continuación son los resultados de una encuesta emitida por el ACA. El ACA es la Asociación de Contadores Certificados y Colegiados del Reino Unido. Normalmente existen muchos contadores que se certifican en el ACA para, eh, para tener una certificación bajo NIF. Yo tuve esa certificación. Este año estudié una nueva certificación en innovación digital, y es a partir de ahí donde he adquirido mucha de esta información que en esta sesión les estoy compartiendo con ustedes. ¿Qué es lo que hizo el ACA? Entre noviembre del año pasado y marzo de este año, hizo unas encuestas a más de 4.000 contadores a nivel mundial. Aquí podemos verlo un poco, los voy a ampliar para que tengamos ¿no? La vista. Se entrevistaron a contadores, más de 4.000 contadores, principalmente el Reino Unido, 5 continentes, llamémoslo así. En el caso de América, se entrevistaron a 174 contadores de Brasil y a otro grupo de contadores del Caribe, de los cuales el 68% de los contadores estaban trabajando en alguna compañía, y el 32% se dedicaban a la actividad de contabilidad y auditoría de forma externa, como consultores, y de acuerdo a ello, se tuvo la distribución por rangos de edades, ¿no? O sea, como ustedes pueden ver, es un informe muy completo que el ACA lo emitió en marzo del presente año. ¿Y cuáles fueron los resultados? El 89% de los profesionales financieros, cuando hablo profesional financiero, y permítame hacer una aclaración, una distinción, a nivel mundial principalmente,
Europa, del Reino Unido. Cuando se habla de profesional financiero, no se habla solamente de aquel profesional que se dedica a las finanzas, ¿no? El profesional financiero es un término mucho más amplio, utilizado para el auditor, para el contador, para el tesorero, para el mismo financiero, ¿no? Incluye a todos los profesionales, ¿no? Acá de repente hacemos muchas distinciones entre el contador y el auditor, el tesorero, el CFO, el financiero, todos en Estados Unidos y en Europa estamos considerados dentro del mismo grupo de profesionales, ¿correcto? Se les preguntó a este universo de 4.000 contadores, auditores, ¿no? ¿Qué tan relevante son los skills, las habilidades digitales en la profesión con la contabilidad y la financiera, ¿no? El 89% de los entrevistados dijo que era o en un rango del 1 al 5, muchos respondieron, la mayoría, el 89% respondió, ¿no? Que lo consideran muy importante o muy importante. Entonces, ya hay una primera aproximación en la cual, y yo creo que si hacemos la encuesta entre los contadores, auditores, en Perú, vamos a llegar a un porcentaje muy similar o lo vamos a superar. Yo creo que lo vamos a superar, ¿no? Porque hoy en día es ilógico, ¿no? Es ilógico que le preguntemos a un colega nuestro si es que lo considera importante las habilidades digitales o no. Yo creo que vamos a encontrarnos con casi o muy pocos respuesta de que no es importante, ¿correcto? Y de acuerdo a ello, ¿no? Esta es la distribución de ese 89% por países. Lo más cercano a nuestra realidad es Brasil. En Brasil, el 98% de entrevistados dijo que era importante o muy importante. Yo creo que en Perú vamos a llegar a un porcentaje muy similar. Y de acuerdo a ello, las preguntas complementarias fueron, les voy a mostrar aquí el caso de qué se entiende por, por habilidades digitales, ¿no? Y aquí hay 4 componentes, ¿no? El conocer de la existencia de las tecnologías emergentes, el tener capacidades digitales, el tener una práctica digital y el tener estrategias digitales, ¿no? Esas, digamos, no solamente es decir, es muy relevante el mundo digital o el tema de las habilidades digitales para el contador y el auditor, sino también, si vamos a un poco más de detalle, ¿no? Vamos a encontrar que esas habilidades digitales se plasman en estos 4 conceptos que les estoy mostrando, ¿correcto? ¿No? Es solamente un poco para darles un mayor detalle de lo que les comenté. Aquí está el caso de lo que les comentaba, de Brasil y el Caribe, que es lo más cercano al Perú, ¿no? Geográficamente, ¿no? De repente Brasil, la conciencia de las habilidades digitales está mucho más internalizada que en el Caribe. Acuérdense que el Caribe, más que una zona industrial, comercial, es una zona turística, ¿no? Pero aún así los porcentajes son altos, ¿no? No tanto como el Brasil, que es un país mucho más industrializado, pero por ahí vamos, ¿no? Bien, como resumen de esta primera parte, ¿a qué conclusiones podemos llegar, no? En primer lugar, los profesionales financieros requerimos adaptarnos a una nueva realidad, ¿no? El no querer adaptarnos a esta nueva realidad es como que estar de espaldas al mundo en que vivimos, ¿no? Y para ello, nuestra supervivencia profesional debe incluir el desarrollo de habilidades digitales, ¿no? Antes, muchos de los profesionales, me incluyo, yo hasta hace un tiempo también
digamos, he tenido, digamos, ese pensamiento, ¿no? Oye, a mí me basta, y muchos también me lo comentaron a mí me basta con los conocimientos que yo tenga, sea de NIF, sea de COSO, sea de NIAS, ¿no? Y ese conocimiento sólido que yo pueda tener, que nosotros podamos tener, se complementa con la experiencia que a estas alturas de mi vida tenemos, ¿no? Entonces, experiencia más conocimiento, eh, digamos, hace sólido el piso de mi, de mi, de mis habilidades como profesional, ¿no? Pero ¿dónde están las habilidades digitales? ¿No? Muchos de nosotros lo hemos dejado de lado porque no hemos tenido la conciencia de ello, ¿no? Pero eh, 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 hemos pensado en cómo incluirlas en estos últimos tiempos. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para ese desarrollo de habilidades digitales? ¿No? Yo creo que este punto es, antes de continuar con cualquier exposición, yo creo que es bueno reflexionar, ¿no? ¿En dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿No? Y para saber hacia dónde quiero llegar, ¿no? Ese autoexamen también debe conllevar a un cambio en la mentalidad, porque si no cambiamos la mentalidad, no, yo recogía una nota, un comentario que nuestra colega Cintia, ¿no? Que estuvo en la anterior conferencia, y ella decía, ante la pregunta, alguien le preguntó, ¿estamos preparados los auditores para el futuro? Y ella respondió, depende de cada uno, efectivamente, depende de cada uno, ¿no? Pero ese depende de cada uno que requiere en primer lugar. Requiere un cambio, un autoexamen y un cambio en la mentalidad respecto a cómo estamos hoy día y hacia dónde queremos llegar, ¿correcto? Y en adición a eso, ¿no? Y como les decía al inicio, ¿no? La intención de esta hora es darles una primera hoja de ruta de cómo debemos llegar hacia donde queremos, ¿correcto? Por otro lado, la pandemia COVID-19 se presentó más que como una pandemia, para nosotros como un inesperado acelerador, ¿correcto? Muchos contadores, auditores, creyendo que tenían todo bajo control, la forma de operar bajo control, de un momento a otro vimos que ese control y ese dominio y ese expertise que teníamos respecto a nuestra actividad diaria se nos fue de las manos. Y todo giró hacia un tema de virtualización de la operación. Este fenómeno de la virtualización de servicios, yo creo que no es un fenómeno temporal, sino que va a quedar por mucho tiempo, más allá de que si en un futuro, en el corto plazo, terminamos con la pandemia y con la esperada vacuna, ¿no? A eso venía mi último comentario, ¿no? Los procesos de contabilidad, tesorería y finanzas serán digitales y virtualizados. Este último incluye la auditoría y cumplimiento, ¿no? Muchos de ustedes, y también lo escuché en la anterior exposición de Cintia, ¿no? Para el tema, para los auditores, en este año tienen un año muy crítico en cuanto a revisión, pruebas, ¿no? Lo que yo veía es, entre otros temas, ¿no? Cintia mencionaba las transacciones inusuales, los journal entries, los asientos de diario, en fechas inusuales y en horas inusuales, por usuarios inusuales. Por otro lado, todas las llamadas que se tenían que hacer, no solamente a las gerencias de las compañías, al gerente financiero de la compañía, pero para preguntarle a aquello
acerca de la actualización de los riesgos que presentan cada una de las entidades, especialmente en el año del COVID, y el análisis que comentaban de la empresa en marcha, ¿no? Entonces, si queremos resolver todas estas consultas tanto que Cintia y como algunos de ustedes preguntaban, yo creo que tenemos que pensar en una solución integral, ¿no? Y lo que yo les vengo a proponer en esta sesión es que vayamos pensando en una estrategia digital de auditoría, ¿sí? ¿Y cómo vamos a llegar a la estrategia digital de auditoría? Vamos a llegar con los pasos que en los siguientes minutos les voy a comentar, ¿no? Pero grábense bien el nombre, Estrategia Digital de Auditoría, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Vamos a ver poco a poco. Bien, antes de llegar a los temas específicos, ¿no? Solamente como una pequeña introducción, les voy a comentar el tema de la transformación digital, ¿sí? Cuando hablamos de transformación digital, hay algunos antecedentes que quiero comentarles. En primer lugar, no nacemos ni las compañías ni nosotros mismos digitales por naturaleza, ¿no? Si hablamos de una compañía, una entidad, estas nacen con procesos manuales, en muchos de estos casos nacen sin tecnología alguna, ¿no? A eso me refiero cuando digo no nacemos digitales por naturaleza, ¿no? Y con el crecimiento de la operación, lo que va a ocurrir es que nos vamos a volver digitales, ¿no? Y el tema es aquí cómo nos volvemos digitales con el crecimiento de nuestras operaciones, ¿no? Por otro lado, el tema de la transformación digital tiene mucho que ver con una adaptación al nuevo entorno y la mejora continua de los procesos, ¿no? La mejora continua, que no es continua muchas veces. ¿Por qué no es continua? Digamos que nuestro manual de buenas prácticas siempre nos dice que todos los procesos deben estar sujetos a una mejora continua, manteniendo la eficiencia digamos, en el flujo de los procesos, pero la realidad nos dice que esto muchas veces no se cumple. ¿Por qué? Porque el negocio, las compañías, las entidades, muchas veces están enfocadas en la operación diaria, en la prestación de servicios, en ofrecer productos al mercado, y es ahí donde esta fluidez que necesita la operación queda postergada muchas veces para el tema de la mejora continua de los procesos. Entonces, no les puse la figurita ahí, lo pensé, ¿no? Entonces, lo que el día de hoy nació como un proceso eficiente, ¿no? Poco a poco se va, se va quedando obsoleto, y al final el proceso eficiente, ¿no? Queda enredado, queda obsoleto, queda algo así como un plato de fideos donde todos los fideos están entrelazados, ¿no? Y cuando queremos hacer eficiente el proceso, ¿no? Hay que desenredar cada uno de esos cabos, ¿no? Este es un ejemplo de aquellas compañías que sí se transformaron y otras que no se transformaron. Por ejemplo, pasamos del alquiler de videocassettes, de Betamax y de VHS en Blockbuster, pasamos a la televisión por streaming y películas por el cine por streaming, vía Netflix. BlackBerry, que era uno de los fabricantes más reconocidos de teléfonos móviles, finalmente desapareció del mercado, ¿no? Y lo que hoy en día se tienen o iPhones o celulares con pantalla touch. Y acuérdense que el BlackBerry, la distinción del BlackBerry era tener el tecladito en la parte inferior del celular. Una de las primeras redes sociales que aparecieron fueron MySpace. Facebook es el rey hoy en día. Creo que yo le agregaría ahí hoy en día a otra marca de Facebook, pues, que es el Instagram.
¿no? La cámara fotográfica de Kodak, ¿no? Cuando nos íbamos de viaje o cuando nos íbamos a visitar a alguien en la familia, ¿no? Teníamos que comprar el rollito de 36 fotos y el universo de las fotos se quedaba en un rollo de 36 fotos, ¿no? Canon posteriormente se dio cuenta de esto e ingresó al mundo de las fotocopias, los escáneres, ¿no? Otro tipo de negocio que hasta el día de hoy, impresoras, que hasta el día de hoy sobrevive. Kodak se quedó en las fotos y hoy día Kodak prácticamente ya no existe, ¿no? El comercio electrónico, Amazon es el rey. En negocio de hoteles, ¿no? Marriott, que es una cadena distinguida, ha perdido mucho terreno por el Airbnb, y el taxi tradicional hoy en día ha sido reemplazado por el Uber, ¿no? Este es un claro ejemplo, ¿no? De que si no nos adaptamos al medio, finalmente vamos a desaparecer, ¿no? Y si extrapolamos este ejemplo de las compañías que les he comentado hacia el mundo profesional, bueno, probablemente, lo más probable es que corramos la misma suerte, ¿no? Bien, ahora para complementar, ¿qué es transformación digital? Transformación digital es un nuevo concepto, es una nueva forma de pensamiento bajo el cual eh, tenemos cuatro aristas. La primera, toda empresa quiere conectar con sus clientes, ¿no? Antes de preguntarle al cliente si está satisfecho, qué nuevos productos quiere, qué nuevos servicios quiere, lo que hacen las compañías hoy en día es, hacen un estudio de lo que es la data. Vamos a ver en un ratito más, ¿no? Eh, un detalle adicional, con mayor detalle, cuando hablamos de data específicamente para nosotros que somos los profesionales financieros. Pero antes de preguntarle al cliente qué es lo que, si está satisfecho, qué nuevos productos quiere, ¿no? Lo que hacen las compañías hoy en día es conectar con los clientes, anticiparse a los gustos del cliente o a las nuevas demandas que los clientes van a tener en el futuro antes de tener clientes insatisfechos, ¿no? Y sobre eso, la transformación de los productos se vuelve en un factor dinámico, porque la clave de transformar los productos, sea bienes o servicios, está en anticiparse a las futuras demandas de los clientes. Y para hacer una transformación de productos, ¿no? Y estar preparado para esos cambios, la operación debe estar optimizada, ¿no? Y cuando hablamos de que la operación debe estar optimizada, a su vez estamos hablando de que los colaboradores deben estar potenciados con nuevas habilidades. Entonces, normalmente lo que estamos hablando es todo un cambio cultural en la organización basado en un cambio, potenciar a las personas, a la gente, potenciar, optimizar los procesos, ¿no? Y todo esto va acompañado de la tecnología, ¿no? De los sistemas que anteriormente se hoy día es la tecnología, ¿no? Entonces, estamos hablando de una pirámide de tres aristas, ¿no? Personas, procesos y programas, para darle una P más, o tecnología, sistemas, ¿no? Y todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva, como ya les había dicho, a un cambio focalizado en el cliente, busca rentabilizar el negocio, y el cambio, la transformación, debido a la velocidad del entorno con la que cambia el entorno, debe ser un entorno ágil y flexible, ¿no? Tema aparte, aquí hay todo podríamos hablar en toda una sesión aparte, ¿no? Acerca de las famosas metodologías ágiles, y etcétera, que también ha sido un tema que mucho he escuchado este año en redes sociales, ¿no? Y bueno, paréntesis, si es que queremos averiguar más y a falta de conferencias, yo creo que siempre es bueno también dar una mirada al YouTube. Yo creo que cualquier aprendizaje, primer aprendizaje que querramos tomar para conocer de primera mano un tema, siempre está YouTube. ¿Qué no es transformación digital? Que no es
No es implementar una página web, no es implementar aplicaciones, no es implementar un programa, ¿no? Esto más que todo es digitalización, ¿no? Y que sí es un cambio cultural y tecnológico como se los he venido comentando. ¿Correcto? Ahora sí, pasemos a la transformación financiera. ¿Qué necesitamos para aprender y estar dentro del mundo de la transformación financiera? Necesitamos cuatro hechos principales. El gobierno de la data, el uso de nuevas tecnologías, el uso de nuevas tendencias en procesos y el uso de nuevas habilidades del profesional financiero, como se los he venido comentando. En primer lugar, el gobierno de la data. No se puede gestionar aquello que no conocemos. Siempre hablamos de la data, pero si no hablamos ya de manera casi científica acerca de cuando nos referimos a la data, pues no vamos a avanzar mucho al respecto, ¿no? Y aquí el término que debemos conocer empezando es la Big Data, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, bueno, la traducción literal es la data grande, ¿no? Pero el término Big Data va más allá del volumen de datos, de que manejemos datos de forma masiva, ¿no? En la contabilidad, en la auditoría, yo creo que estamos acostumbrados a esto, y esto no es novedad para nosotros, ¿no? Lo más importante no es la cantidad de datos en la Big Data, sino qué hacemos con los datos. Y para esto, para hablar de la Big Data, tenemos toda una clasificación más allá y más extensa de lo que es la data masiva, ¿no? Por ejemplo, la Big Data tiene diversas clasificaciones, desde las fuentes, lo podemos obtener vía redes sociales, vía computadoras, redes, a nivel de transacciones, el IoT, que se los voy a comentar en unos minutos. Esta parte es muy importante, se las voy a comentar también en la siguiente slide, ¿no? Hablamos de datos estructurados, semiestructurados, datos no estructurados, la forma como se almacena la data, en los pasos digamos, que sigue la data, desde limpieza, normalización y transformación, y cómo se procesa la data, si es en tiempo real o a través de un proceso batch. Un proceso batch no es un proceso, es un proceso que tiene una instancia intermedia de revisión y luego pasa a actualizarse, ¿no? Que a diferencia de la data en tiempo real, puede ser que tiene una actualización en línea y automática, ¿no? Cuando hablamos de datos, de toda esa clasificación he separado la parte de datos estructurados, no estructurados y semiestructurados, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Por lo general, los datos estructurados son las bases de datos, las hojas de cálculo, las cuales los auditores, los contadores estamos familiarizados en el uso del Excel, pero a su vez los auditores especialmente trabajan con datos no estructurados, ¿no? ¿Cuáles son los datos no estructurados? Toda esa serie de archivos, llámese PDFs, archivos de Word, correos electrónicos, que sabemos que están ahí, pero que no tienen una organización estructurada, específica, ¿no? Cuando al auditor, al contador, se le pide que, 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 que ubique de manera inmediata un correo electrónico, ¿no? Entra a las famosas funciones de búsqueda y navega y se encuentra con las diferentes versiones, etc., ¿no? Y los datos semiestructurados es la combinación de las dos anteriores, ¿no? Un ejemplo es el YouTube, ¿no? En el YouTube tenemos datos no estructurados, que son imágenes, archivos de video, pero que normalmente tienen una organización específica dentro de la estructura que nos ofrece YouTube. ¿Correcto? Y aquí, ¿cuál es el gran reto del profesional financiero y de la data, ¿no? Que tengamos en claro esta secuencia desde la preparación de los datos, que normalmente son fuentes, que lo tenemos a través de bases de datos en Excel, y es ahí donde la data preparation, la preparación de la data, tiene que surgir un efecto de depuración, ¿no? Porque muchas veces no están en los formatos indicados, el famoso formato de fecha, o no están en el formato de números, o no todos tienen el formato de texto. Entonces, para que nuestros reportes sean de calidad,
la data debe estar adecuadamente formateada, como nosotros le decimos, ¿no? Que no tenga celdas en blanco, que no tenga esos famosos puntitos o cero. Todo eso es el data preparation, ¿no? Una vez que tengamos toda esa depuración en nuestra data, vamos a pasar a la transformación de la data y a la visualización de la data con herramientas en este caso de Business Intelligence, el famoso Power BI, el famoso Tableau, que muchos lo conocemos, y aquí ya tenemos un cambio en la concepción de cómo estamos trabajando, a diferencia de hace no mucho tiempo, ¿no? Antes, todos teníamos la costumbre de preparar todos nuestros reportes en Excel, y yo creo que ese cambio ya se está materializando hacia presentar reportes en los famosos Business Intelligence, los paneles de control, Power BI, Tableau, ¿no? ¿Y qué obtenemos de todas estas, de la visualización de la data? ¿No? Generalmente tenemos KPIs, que son los indicadores de desempeño. Hoy en día todo es susceptible de ser medible, y la Data Analytics nos da todo ese análisis de la data del histórico, ¿no? Acordémonos que el contador y el auditor siempre están familiarizados con la data histórica, ¿no? La data del pasado, pero un paso más allá y hacia donde nos debe llevar el conocimiento de la Big Data, es hacia la data predictiva, ¿no? En base al historial del pasado, ¿cuál es la predicción del futuro? Y en base a ello, ¿no? Yendo a ejemplos específicos, vamos a tener predictibilidad, por ejemplo, para el cálculo de mermas, para el cálculo del deterioro de la cuenta por cobrar, para el cálculo, posible cálculo de pérdidas o diferencia en cambio, y los escenarios de instrumentos financieros futuros, ¿no? Esa famosa contabilidad de derivados, ¿no? Uso de nuevas tecnologías. Voy a hacerlo de la forma más rápida, yo me estoy quedando corto de tiempo. Luis y Alemán, por favor, si me puedes dar unos 10 minutos más y con eso concluyo. Yo creo que todo profesional financiero hoy en día debe tener un conocimiento mínimo de estos 6 puntos, ¿no? La inteligencia artificial, el machine learning, el Internet de las cosas, el IoT, el mobility, la movilidad, ciberseguridad y el cloud, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de esa tecnología destinada a imitar la función cognitiva del ser humano, ¿no? Por lo general, si vamos al proceso financiero, hoy en día, ¿qué es lo que utiliza inteligencia artificial? ¿Qué actividades o qué procesos? El registro automático de facturas, las conciliaciones bancarias, las elaboraciones de reportes, ¿no? Por lo general, tareas rutinarias y repetitivas del proceso financiero que requiere un cierto grado de análisis. Alguien por ahí habrá escuchado este término RPA, Robotic Process Automation, que es el uso de robots, el cual tiene un efecto limitado, puesto solo está destinado como un robot a ejecutar tareas repetitivas. Pero un paso más allá está en utilizar la inteligencia artificial, porque en el momento que el software o que la plataforma captura una factura de compra, ¿no? Más que una factura, más que un archivo PDF, un JPG, un XML, lo que hace el algoritmo de inteligencia artificial es tratar de interpretar a la factura como un documento y reconocer todos los campos, ¿no? Es algo que es algo nuevo. Yo, hasta el día de hoy, miro ese tipo de soluciones y yo me he quedado mirado hasta dónde hemos llegado el avance, ¿no? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, una solución de inteligencia artificial? Captura documentos, facturas, las reconoce, o sea, no dice, ah, ya, este es un archivo, sino reconoce cada componente de la factura, ¿no? Avisa a los usuarios involucrados en el proceso, lo somete a un flujo de aprobación y finalmente se postea en el ERP, lo contabiliza y lo postea en el ERP y los clasifica, ¿no? Los puede clasificar por proveedor, por proyecto, por fecha, de acuerdo al criterio que nosotros deseemos, ¿no?
Este es un ejemplo de cómo, un ejemplo de la vida real, una plataforma que reconoce, ¿no? Un documento que es data no estructurada, un JPG, un XML, ¿no? Y todo esto, al reconocerse los campos de la factura, los lleva lo convierte a una data estructurada, ¿no? Y utilizando una tecnología que se llama IDC Intelligent Document Capture, ¿no? O sea, no solamente reconoce el documento, sino también le da una forma de contabilización, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Machine Learning. Machine Learning está derivado de la inteligencia artificial. Uno es el primero era, la inteligencia artificial es el conocimiento del artificial, y este es el aprendizaje, ¿no? O sea, yo reconocí la primera factura, y en base a ella, a esta primera experiencia que tuve en esta primera factura, las siguientes facturas de este mismo estilo, yo ya, al haber aprendido qué es lo que ocurrió con la primera factura, ya voy a continuar con el resto de la documentación de la misma forma que la primera. También se utiliza en el registro automático de las facturas, la conciliación automática de bancos, ¿no? Por lo general, aquí también se utiliza el tema de la conectividad. Por ejemplo, si yo tengo un caso usual de conciliación en Perú, al tener conectividad con otras plataformas a nivel mundial, lo más probable es que ese caso de conciliación que yo tenga en Perú, el software le tenga una identificación de que ocurrió en otro país del mundo, puede ser en Japón, en Asia, Europa, ¿no? A eso me refiero cuando digo los casos se repiten en cualquier otra parte del mundo. Y cualquier otra rutina de registro recurrente de transacciones, ¿no? El Internet de las cosas, esto es algo muy interesante. Los objetos físicos son susceptibles de obtener una dirección IP, ¿no? Un protocolo IP, y a partir de ello, una conexión a Internet. A partir de esa conectividad, lo que vamos a tener es ubicación georreferencial, como como GPS, el estado del activo, ¿no? Si está bueno, está deteriorado, y otras condiciones de humedad, temperatura, y a partir de ello ya no será necesario desplazarnos físicamente para tomar inventarios de existencias de activos fijos, ¿no? Este es un ejemplo de cómo ya existen software, plataformas que detectan la ubicación geográfica, longitud, latitud del activo en este caso, y a partir de ahí, ¿no? Lo que tenemos es la documentación del activo, el estado del activo. Podemos poner acá una cámara en tiempo real que nos diga cuál es el estado del activo, y a partir de ahí tenemos toda esa predictibilidad para anticiparnos en el futuro y hacer programaciones, por ejemplo, de mantenimiento de activos, tomar la toma, inventarios, tomar inventarios físicos de activos fijos, solamente teniendo toda esta información de la cual estamos viendo en el ejemplo, ¿no? La movilidad, esto creo que es algo, ya lo sabemos todos, paso rápido. Podemos acceder a las aplicaciones desde cualquier dispositivo y de cualquier parte del mundo, ¿no? Antes, hoy ya estamos prescindiendo del famoso Virtual Private Network, ¿no? De la VPN, ¿no? Hoy ya tenemos otra tecnología para la seguridad, ¿no? Si hablamos de ciberseguridad, tenemos que hablar de blockchain. ¿Qué es el blockchain? Es la tecnología diseñada como una cadena de bloques. Cada bloque almacena una transacción, ¿no? Y ningún bloque es idéntico con el otro, y si alguna persona quiere destruir ese bloque automáticamente se repone, nunca se va a destruir esa data, y a su vez los estándares de seguridad son muy altos, puesto que toda la data de ese bloque viene encriptada, ¿no? Este es un poco cómo opera la tecnología del blockchain. Y cuando hablamos de blockchain, estamos hablando usualmente de criptomonedas, ¿no? Hay que hacer una distinción. Blockchain es la tecnología que soporta las criptomonedas, ¿no? Y como más allá de un tema de seguridad, ¿no?
les hago la reflexión, ¿no? ¿Se imagina un contador y a un auditor examinando estados financieros elaborados en Bitcoin? A eso debemos llegar, ¿no? Finalmente, el término de cloud, hoy en día no necesitamos invertir en todo este data center que vemos en la foto, ¿no? Hoy en día todo lo tenemos en la nube y la forma de trabajar con plataformas es bajo el sistema SaaS, Software as a Service, ¿no? Pagamos un fee mensual y ese fee mensual nos da no solamente acceso al software, sino a todos los protocolos que normalmente hay en un data center, ¿no? Los mantenimientos, las copias de respaldo, el almacenamiento de documentos, etcétera, ¿no? Hoy en día, acceder a la infraestructura tecnológica es mucho más barato que antes. No se requiere tanta inversión, puesto que se pagan solamente suscripciones mensuales, y con ello tenemos todo este acceso, ¿no? Nuevas tendencias en procesos. Lo que les decía, tenemos un hito en nueva forma de trabajo en los próximos 20 años, ¿no? Esta gráfica nos dice cómo ha ido la evolución, ¿no? Del conocimiento del proceso financiero a lo largo del tiempo, ¿no? Los contadores, los auditores hasta los años 90 estuvimos enfocados en la implementación de software contable, software de gestión, los famosos RP, y a partir del escándalo de fraude de Enron en Estados Unidos, muchos de los contadores y los auditores nos focalizamos en implementar controles, ¿no? Controles que atenúen cualquier riesgo en la emisión y el fraude de los estados financieros. Y yo le agregaría aquí una línea más, ¿no? La normatividad contable que hemos logrado a través de la armonización, a través de las IFRS o el NIF, ¿no? Entonces, tenemos acá una pirámide de RP, controles, normatividad financiera, que se está complementando a partir con si ustedes se dan cuenta, estas dos anteriores trabajaron como una ola, y esta ola, que es la tercera, está relacionada a lo que es la transformación digital o transformación financiera, ¿correcto? Solamente para complementar, en el proceso de cierre de estado financiero, como ejemplos adicionales, este es un ejemplo de un modelo tradicional, ¿no? Que muchas compañías hasta el día de hoy manejan, ¿no? Primero se ingresan los asientos, se hacen las actividades de cierre, luego se analizan los reportes, se emiten los estados financieros, y al final estamos en el tema de compliance, ¿no? O de revisión de controles, ¿no? Normalmente, bajo este modelo, estamos emitiendo y efectuando toda la actividad de control entre el día 15 y el 21, ¿no? Lo que se plantea hoy en día son modelos de preparación de cierre de estados financieros y preparación de estados financieros, modelos en tiempo real, ¿no? Hay un nuevo concepto, les pido que lo revisen: continuous accounting, la contabilidad continua, ¿no? En el día a día, siempre y de forma simultánea, se ingresan los asientos de diario, se van reconciliando las cuentas, se van analizando las variaciones, hay una reconciliación diaria, neteos y conciliaciones de banco también se dan de forma diaria, y esto hace que finalmente la etapa de reporte, la etapa dura del reporte, del cierre y del reporte, tenga una medición diaria, ¿no? Y toda esa visibilidad a través de dashboards en tiempo real, ¿no? El checklist de mis tareas, de mis reconciliaciones, mi progreso, ¿no? Y esto responde a la pregunta, ¿no? Que siempre hace el CFO o el gerente de la compañía, es ¿en qué parte del cierre estamos, ¿no? Y que nunca sabemos responder ni los contadores ni los auditores, ¿no? Es un poco el checklist de lo que voy avanzando, ¿no? En lo que es plataforma de gestión de tesorería, tenemos una integración. Esta integración no solamente va con los RPs, sino también va con cada uno de los bancos. También podemos integrar data que tengamos a través de hojas de cálculo. Hay una triple conectividad. Y si queremos conectarnos más allá con Bloomberg, con bolsas, con mercados de valores externos, también lo podemos hacer, ¿no? Este es un ejemplo de cómo hoy día muchas compañías vienen trabajando para obtener un flujo de caja, ¿no? Entran a cada una de las plataformas de banco, descargan el Excel de que tienen las transacciones, hay una persona en la tesorería que integra todas estas funciones a mano,
y finalmente se obtienen los reportes, ¿no? En cambio, una posición de efectivo con plataforma de tesorería implica una conectividad directa desde el banco con la plataforma de gestor. Tesorería, y se obtiene la información prácticamente. Gestión de la tesorería, cierre financiero, y todo al final se almacena, se clasifica y se audita en una sola plataforma unificada, ¿correcto? Finalmente, nuevas habilidades del profesional financiero. El punto medio es ubicarnos para los temas de transformación financiera entre los skills digitales y el conocimiento del negocio, y nuestro punto óptimo es ubicarnos en el medio de nuestras habilidades técnicas, digitales y de negocio. Para el auditor, el punto óptimo es encontrarnos entre las aserciones, la auditoría, la ética y el manejo de la data. Finalmente, ¿no? Para concluir, estamos llegando hacia un nuevo modelo de auditoría y cumplimiento, ¿no? Donde tenemos, en primer lugar, un proceso lineal, ¿no? El tradicional, en aquella que empieza en el análisis de los riesgos, junto con las aseveraciones de los estados financieros, y a partir de ello viene el análisis de las cuentas significativas, el diseño de los controles, las pruebas de auditoría, el monitoreo y los reportes finales, ¿no? ¿Y qué tenemos en medio de este proceso lineal? Tenemos miles de correos, miles de versiones de archivos, otro tanto de papelería, documentación manual en archivos físicos, y si le agregamos lo que ocurrió este año, el año de pandemia, tenemos llamadas virtuales, ¿no? Las famosas videoconferencias, donde también capturamos información en adición a todo lo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un entorno de sistemas múltiples, procesos múltiples, personas múltiples, ¿no? Y mucha gente que interactúa, ¿no? Desde la administración, los auditores, entes reguladores externos, ¿no? SUNAT, inversionistas, oficinas de gobernanza, todos ellos demandan documentación, comunicación, ¿no? Y ante ello, el riesgo está en los descubrimientos muy tarde de auditoría, daños a la reputación de la compañía, penalidades, si es que nos referimos al tema tributario, por ejemplo, múltiples programas de cumplimiento y auditoría, ¿no? O sea, todo el año nos podemos pasar atendiendo exámenes de auditoría, y el auditor todo el año se la puede pasar revisando documentación de exámenes en paralelo de auditoría, ¿no? Y si le agregamos entes reguladores, Contraloría, SUNAT, etcétera, ¿no? Vamos a tener aquí todo un mundo, desde las NIF, cumplimiento de COSO, auditoría CITIL, COVID, SMB, Contraloría, etcétera. Nos podemos pasar toda la vida en múltiples programas y entregando información para diversos programas de auditoría, ¿no? Falta de información, lo que les decía, ¿no? Es un poco el resumen. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? ¿Cuál es la realidad? Falta información centralizada sobre los programas de cumplimiento y los ciclos de auditoría y sus costos, problemas para mantener el control de las versiones, causando la duplicación de esfuerzos y repetición, falta de visibilidad, nadie en cualquier momento tiene la capacidad de informar cuál es el estado de avance de un proceso de auditoría, y hay una incapacidad para delegar trabajo a los dueños de controles de otras entidades, ¿no? Y todo esto siempre al inversionista le lleva a generar dudas cómo justifica la inversión que realiza, ¿no? Y por otro lado tenemos dónde estamos en el proceso de auditoría, qué problemas o excepciones se han encontrado, cuál es el impacto de los hallazgos, qué vamos a hacer al respecto, ¿no?
cuáles son los planes de remediación responsables, ¿no? Y la seguridad del estado de avance del nivel de reportes, ¿no? Y cualquier otro hecho histórico si es que hemos tenido evidencia de forma anterior, y para ello lo que estamos planteando es una gestión centralizada del cumplimiento a través de una plataforma que centralice, ¿no?, todos los requerimientos de auditoría interna, auditoría externa, accionistas, dueños de la empresa, los oficiales de cumplimiento, los entes reguladores externos, administración de operaciones, donde tengamos una ubicación centralizada de toda la evidencia de soporte para los programas de auditoría, ¿no? Esta idea va en línea con lo que les decía, la estrategia digital de auditoría, algo altamente configurable para ciclos de testeo, ofrece número ilimitado de programas de auditoría y de compliance, proporciona la información en tiempo real, trabaja con cualquier marco de auditoría, sea ISO, ITIL, COVID, COSO, Basel, múltiples flujos de trabajo en paralelo para los ciclos de testeo, de certificación, de auditabilidad, y asimismo se tiene en paralelo la cantidad ilimitada y la documentación de los problemas, el control de la remediación, etcétera, ¿no? Esto se complementa, esta centralización se complementa en la plataforma al tener en una sola instancia todo el detalle de riesgos, controles vigentes, cuentas contables, las remediaciones, las tareas a efectuar y los manuales de políticas y procedimientos. Y lo que vamos a lograr finalmente es una gestión estratégica del riesgo, ¿no? Y una evaluación del riesgo en tiempo real, que es lo primero que le inquieta al auditor, ¿no? Beneficios finalmente de una plataforma centralizada de cumplimiento, optimiza y genera eficiencia en los equipos de auditoría y cumplimiento. Como ya había dicho, es un repositorio centralizado, integrado, no solamente para la parte de documentación, sino también para la parte de remediación. Es el punto de encuentro donde van a acudir los usuarios, los dueños de los controles, los auditores y cualquier otro ente, stakeholder, sea regulador o grupo de interés que esté interesado en los temas de controles y de cumplimiento de la organización. La visibilidad, aquí una de las principales virtudes es la transparencia que se ofrece a través de estas plataformas centralizadas en los procesos de compliance, y por otro lado, la conectividad que se pueda tener en tiempo real con otros sistemas de gestión. Llámese el sistema del ERP, el payroll, el CRM, paneles de control, ¿no? Y mucho responder, ¿no?, que esa revisión de transacciones inusuales que comentaba Cintia se puede hacer en línea, ¿no? Más que hacer requerimientos, ¿no? O estar en llamadas telefónicas con los diversos responsables, dueños de los controles, ¿no? ¿Qué es lo que hace el auditor hoy en día? ¿Qué es lo que va a hacer el auditor hoy en día? Se va a conectar con los diferentes sistemas de gestión y va a capturar la información, sea asientos de diario, sea transacciones, todo lo que les sea útil para sus pruebas de auditoría, y en base a ello tener los primeros hallazgos y tener la eficiencia desde el primer momento en los procesos de auditoría, ¿no? Transparencia y calidad en la gestión de nuestras operaciones. Bueno, finalmente la arquitectura está compuesta de 3 librerías. Una librería de procesos, una librería de controles, librerías virtuales y una librería de riesgos. Y al final, todo esto está conectado con programas de auditoría, con la identificación de los fails, las remediaciones y los estatus en tiempo real, ¿no? Esta plataforma finalmente cuenta con la definición estándar a nivel de acceso a usuarios a través de lo que se llama el SOT, la segregación de funciones, flujos de trabajo personalizados por usuario, configuras plantillas estándar, y cero dependencia del área de TI y sistemas, porque todo esto es una herramienta de muy, muy fácil manejo. Bien, espero haberles dado el panorama de todo aquella
nuevas formas de trabajo que vamos a tener que aprender todo desde ayer, ¿no? Desde hoy día, y quedo a disposición para sus consultas o cualquier otra intervención que ustedes quisieran tener, ¿no? Bien, realmente, Luis, muy interesante lo que has expuesto. Realmente, realmente, a veces nos, puedo decir la palabra, nos impacta muchas cosas que estamos viendo. Es la modernidad que nos está atacando de esa manera que nosotros tenemos que estar preparados y obviamente creo que muy interesante tu exposición y sobre todo en términos bastante técnicos y sobre todo con fácil transmisión de conocimientos. Esperamos que los colegas que estén participando realmente les haya gustado, estoy seguro que sí. Solamente quiero hacerte una pregunta porque acá lo ha puesto un participante de Sí. varias y lo que, ya que estamos contra el tiempo, de verdad que estamos en esta maratón del Día del Auditor y tenemos varias exposiciones, es ¿qué rol juegan los papeles de trabajo en la era de la digitalización, a tu criterio? Eh, a ver, cuando hablamos de papeles de trabajo, ¿no? Lo primero que nos llama a la mente es tener todo ese set de files o de archivos digitales, archivos electrónicos, que usualmente el auditor lo requiere en su etapa inicial para los exámenes de auditoría, ¿no? Hoy en día, al tener la conectividad, el papel de trabajo se vuelve en algo relativo, ¿no? Se podría volver en algo en un término algo relativo, porque en vez de que el auditor tenga que solicitar documentación, toda la evidencia la va, más que a solicitar, la va a capturar, ¿no? Y el análisis lo va a tener a través de esas plataformas de gestión de cumplimiento y de auditoría, y el valor agregado del auditor interno o del auditor o del oficial de cumplimiento, más que más que en tener el hallazgo, porque el hallazgo va a estar, los hallazgos de auditoría, porque los hallazgos van a estar en manos digamos, ya de las plataformas de cumplimiento. El desafío del auditor va a ser reenfocar todo ese tiempo que va a ahorrar en los procesos de auditoría a través de la automatización, la digitalización de toda esta captura de información, de datos, hacia otras actividades que le agreguen valor no solamente al proceso de auditoría, sino también al cliente, ¿no? Hoy en día se consume mucho Correcto. tiempo en temas de revisión, en temas de capturar información, y todo ese tiempo va a tener que ser reinventado o reutilizado en un valor agregado no solamente al proceso, sino también al cliente, ¿no? Correcto. Bien, Luis, Bien, realmente muy agradecido por tu presentación, realmente muy tecnológico y luego también te invito a que te puedas quedar porque también ahora también nos acompaña una persona muy tecnológica también, así que a nombre del Colegio de Contadores Públicos de San Martín, te agradecemos tu presentación y los colegas que deseen hacer consultas o alguna asesoría especial dentro de sus empresas o parte de su consultoría, ya les alcanzamos el nombre, el teléfono, todos los datos para que Luis, que es un consultor de primer nivel, pueda estar con ustedes. Tus palabras de muchas, despedida, Luis, y sí, muchas gracias, Luis, por la oportunidad. Espero haber contribuido al crecimiento profesional de cada uno. Nuevamente, un feliz día del auditor, y te tomo la palabra para cualquier otro evento en el cual tengamos que tocar estos temas con mayor profundidad, porque nos podemos pasar días de días hablando del tema tecnológico, y yo es creo que correcto. a Sí. mí me apasiona, y espero que el resto también. No, sí, que se nota, y sobre todo para la gente de base 4 para arriba, creo que estamos obligados a estar en estos temas, definitivamente. Un Ok, cordial abrazo, Luis, y muchas gracias por tu presentación. Fuerte un abrazo. abrazo y cariños a todos. Bien, mis Gracias. estimados.